este asunto del armamentismo nicaragüense, que a todos obviamente nos tiene que preocupar, en lo que yo estaba pensando es en la posibilidad de que esté generándose una especie de histeria, y lo estoy diciendo con mucho cuidado. Cuando el otro día hablaba del asunto, yo adelanté la idea, que ahora la he aclarado más, de que esos tanques que le estamos mandando a Nicaragua no son de última generación. Y ustedes me dijeron que no, que sí, que eran de última generación. No, yo no. Pues no, yo fui el que dije eso porque así lo estaban vendiendo como imagen. No, pero resulta que ahora ya con más cuidado le da las... En primer lugar, yo partía de un punto que es ideológico en el buen sentido. El esfuerzo que ha significado para Rusia en este momento armarse como lo ha hecho, que no me interesa que lo haga, es decir, yo no estoy de acuerdo con eso, pero ha significado un esfuerzo enorme, y uno de los ámbitos en los cuales pareciera que los expertos están convencidos de que supera a todas las potencias occidentales es en el de la, ¿cómo se llama? La caballería, los tanques. Pero desde el tiempo de Stalin, ya la parte de tanques y todo eso se hablaba de que... Justamente una de las cosas que se han podido mostrar es que el número de tanques fue factor importante para que, por ejemplo, en la batalla de Kursk le dieran una paliza a los alemanes, pero no la calidad. Pero en todo caso, aquí con el asunto de Nicaragua se estaba hablando de que venían los tanques y claro, ¿qué es lo que Rusia le estaba suministrando? Los rusos no son tan estúpidos como para suministrarle lo último que ellos tienen en un campo a una oficialidad semianalfabeta como la que debe tener el ejército nicaragüense. La verdad es que no es racismo ni nada. Yo estoy seguro de que intelectualmente la oficialidad del ejército de Nicaragua es mediocre. ¿Cuál academia? ¿En cuáles academias militares se pueden haber preparado un ejército tan bayunco como ese? Entonces, jamás pensaría yo le van a suministrar a Nicaragua lo último en ese campo. Entonces, esa era mi principal razón. Ahora que estuve viendo con más detalle, efectivamente es así. Los tanques que le está suministrando Rusia a Nicaragua vienen del deshuesadero. ¿En qué consiste ese deshuesadero? En el conjunto de tanques que Reagan y Gorbachev convinieron en retirar de Europa. Estados Unidos los suyos, y Rusia tenía que retirar los suyos al otro lado de los Urales. Fueron miles, es un deshuesadero monumental. Y entonces ahora... Y los pudieron haber regalado, ni siquiera vendido. No, ahí es donde viene la cosa. Se habla del precio de esos tanques. Sí, claro. Yo estoy casi seguro, porque digo de que eso los rusos lo están entregando a fondo perdido. A 6 por peseta. Exacto, porque de todas maneras entregárselo a Nicaragua para que los pudra ahí en el clima tropical de Nicaragua es una ganancia para ellos, porque tener esa basura metálica allá es un problema. Fernando, una observación muy rápida y te dejo para que sigas. Yo creo, de veras, sinceramente creo que esa histeria y todo eso le está provocando Nicaragua. Ellos son los que están haciendo todo el alarde y los desfiles, y provocando una histeria ellos mismos. ¿Por qué razón? No lo sé, pero eso es cierto. Pero justamente ese es el punto. Nosotros somos un pueblo inteligente. Seremos. Si fuéramos una partida, si fueran 4 millones de idiotas, le haríamos caso a ese carnaval que están montando ellos. ¿Cómo me iba a preguntar el pensamiento político de Ortega y de Rosarito? Eso no se nos ocurriría nunca. ¿Cuál? Por eso, eso. Entonces, lo que yo digo es que pongamos los pies en el suelo. Desde luego que es preocupante que unos ignorantes, semianalfabetos, anden paseando tanques por ahí, pero dentro de 6 meses, pues que hayan llegado ya, no sé cuántos serán,
estarán convertidos en chatarra en algún bosque de Nicaragua. Esa gente no va a tener cómo mantener esas maquinarias. ¿Cómo te enteraste de 1985 son los... ¿Cómo te enteraste de eso, de la procedencia y de cuándo? De los datos que están en la prensa internacional. Ajá. Ahora, lo que ocurre es, y es que es muy lógico, en primer lugar, ¿para cuál guerra terrestre que Rusia que está dándole armas a Nicaragua? Claro. A mí me parece razonable que empiecen a entregarle tanques y lo que sea guerra terrestre al gobierno de Siria, pero al de Nicaragua. Pero además donde hay bases militares rusas, que son como los grandes estrategas de aquel uso de armamento moderno que está ahí. Claro, y donde además es un armamento que va a estar protegido. Claro. Desde barcos que en el mar Caspio son capaces de disparar con una precisión de aguja, como ya lo demostraron. Sí, claro. Digo yo que el problema es este. Bueno, nosotros como costarricenses tenemos una disposición pacifista que ya la hemos demostrado. No puede llegar al extremo de permitir que eventualmente vengan a coger café en tanques los soldados nicaragüenses. Lo que dijo Vladimir, que si nos invaden, se quedan recogiendo café. A un amigo. Fue buenísimo. He oído comentarios sobre eso, cantidad. A un amigo mío norteamericano que vive en Guanacaste, le conté eso en Facebook. Entonces me dice que bueno, que tal vez quieran venir a coger melones. Y entonces le digo yo, no, porque confunden los melones con balas de cañón. Entonces me dice, ay, sí, ya vemos que no pueden trabajar tampoco en las plantaciones de piña porque las confunden con bombas de fragmentación. No, yo digo, porque en el programa anterior hablamos de la programa de neutralidad de Luis Alberto Monge, y la verdad es que sea como sea, esa proclama cumplió una función muy importante que todos apoyamos, todos la apoyamos. Entonces ahora no nos vamos a entrar en pánico porque unos primates nicaragüenses andan con unos tanquecitos ahí haciendo desfiles. Sobre todo tomando en cuenta que la mejor expectativa que podemos, la peor expectativa que podemos tener es que cuando lleguen a los zanjones fronterizos se queden ahí prensados porque no van a saber manejarlos. Otra cuestión que me planteaba ese amigo mío, me decía que bueno, y desde el punto de vista del clima, los tanques que fueron concebidos para pelear en las planicies de Polonia, Ucrania y Rusia. O de desiertos. ¿Ah? O de desiertos. Sí. Van a funcionar en la selva nicaragüense. Sí, claro, con la humedad. Entonces, claro. Me había olvidado que eso me lo dijeron. Qué bueno estuvo. Hay un gráfico que vi un día de estos también ahí en una publicación de estas especializadas. La suma per cápita que gasta cada país de Centroamérica en educación. Ya no me acuerdo la unidad que usaron, pero Costa Rica 760, Nicaragua 68. Y ahí están los otros en el medio. Señores, ¿qué clase de ejército puede ser un ejército de analfabetos? Entonces, de ahí, perdón, no debe cundir el pánico, eso es lo que yo digo. Debe haber entereza. ¿Pero vos crees que se está despertando pánico aquí? Sí. Hay una venta de una histeria ahí. Incluso que el mismo gobierno creo que se está equivocando en eso. La Cancillería costarricense está haciendo, por supuesto. Bueno, llaman la atención, digamos, sobre la compra de armas en Nicaragua. Exacto. Como un escenario, me parece a mí, más de geopolítico que... Pero resulta que no hacen tanto tanto escándalo con las compras de armas de los otros países que son mayores y a otros, y supuestamente le está pagando a otros vendedores. Porque también eso es lo que pasa. Como son rusas, son obtusas. No. Son materiales que se rumbran. Y no va a pasar a Nicaragua como la famosa anécdota de la guerra de los 6 días, que
egipcios siguieron las instrucciones soviéticas de hacer lo mismo que habían hecho ellos con Hitler y con Napoleón en Rusia, ¿verdad? Sí. Retirarse hasta que llegue el invierno y la nieve no deje avanzar al enemigo. Sí, claro. Digo, eso no se debe tomar a la ligera, pero hay que darle la dimensión que tiene. El pueblo de Nicaragua es el que está pagando ahí una cosa terrible con ese gobierno. Pero ¿cómo lo apoyan? Bueno, ya hablamos el otro día de eso. Un es difícil 87% en favor de... Uno no entiende, la verdad. Ahora, yo quisiera ver si en las próximas elecciones, eso que llaman elecciones que van a tener, se muestra el cansancio del pueblo nicaragüense con el abstencionismo. Eso de la argumentación que hizo Vladimir me pareció excelente. Claro. Esa es la oportunidad que tiene el pueblo de Nicaragua para decir, vean, pueden seguir haciendo ustedes esa payasada, Ortega, los hijos de Ortega y la esposa de Ortega, y también piensen ustedes en la moral de esos militares nicaragüenses. ¿A qué están respondiendo ellos? Si uno les pregunta, ¿no les da vergüenza estar preparándose para defender con la vida a esa clase de vergantes? Sí, claro. Pero bueno. Nada más medio brujos ahora, además en el gobierno. Sí. No, yo le cuento toda la familia en el gobierno y todo eso. Sí, claro. No. Y en los negocios. Pero bueno, eso es todo. Es decir, todo esto, por eso volvemos al concepto de la copia del Somozato. Esto es ni más ni menos que eso. Se han puesto de acuerdo con los grandes capitales, empezando por los pelas, ¿verdad? Para que los dejen trabajar, y es la primera dama la que está haciendo esos negocios. Y se ponen de acuerdo y los dejan trabajar. Y a mí me da risa que Maduro llega a visitarlos creyendo que es un país socialista, como el socialismo. Pero creo que también el gobierno nicaragüense. El gobierno es que es de socios listos. Sí, claro. Socios listos, eso es. Claro. Qué bien está eso. Ese es el gobierno de los socios listos. Pero yo hablo porque uno vive criticando las cosas que ocurren en este país que están mal, pero en el fondo nosotros estamos orgullosos de que el país sea como es, dentro de las circunstancias en que se desarrolla. Y bueno, no queremos que sea peor. Sí, claro. Por supuesto. Pero entonces, una inoculación de miedo, de pánico puede ser negativa, como lo que está haciendo el bruto de Trump con Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, pero le ha revertido. Sí. ¿Cómo? Le ha revertido a Trump. Toda esa histeria que ha desarrollado ya se le ha devuelto. Pero entonces ya ahora cambió totalmente que tenía que volver a ser agresivo y tal, que de nada le había servido. Bueno, porque para la primera etapa de la campaña le sirvió. Sí. Claro. Y él piensa que en esta segunda etapa seguro le vuelve a servir. Yo creo lo que pasa es que va a ser más difícil. Hillary es muy Bueno, eso es otra historia. atacable, muy sensible en una serie de campos, ¿verdad? Pero aparte de eso, con Trump el problema que ya incluso algunos especialistas han enfocado es cómo se va a curar Estados Unidos del daño que él ya ha hecho. Porque hay una serie de sectores que estaban larvados, por ahí escondidos, de lo peor, que han sacado la cabeza. Sí, como los gusanos. Exacto, y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, no va a quedar, él no va a ser el presidente de Estados Unidos, y sobre todo si el Partido Republicano se pone las pilas y lo echa. El Partido Republicano están pasándose, pero montones de líderes. No, pero institucionalmente el Partido Republicano debería hacer algo que sería dramático, pero que sería una elección para todo el mundo, desligarse de esa candidatura, e incluso escogiendo buscando un procedimiento para poner un candidato que también va a perder, pero que por lo menos le dé la oportunidad a la gente de no ensuciarse. Como la vieja verde. ¿Ah?
como el Partido Verde. Bueno, sí, tampoco. Son gente que opera sobre una base democrática respetable, ¿verdad? Pero ahí en Trump no hay nada respetable, ese es el punto. Y lo que ha hecho es despertar. ¿Cómo es posible que de pronto empiece a coger? Despertar las pasiones más bajas de todo. Eso es lo que ha hecho. Y convertirlas en un modelo político. El ataque vulgar, torpe, inclusive la forma más cochina que se puede uno imaginar, y ahí tiene un montón de seguidores, claro, de esa masa torpe, ineducada, vulgar, que abunda. Ahora, yo estaba viendo las encuestas. Hace como 50 años un autor norteamericano había escrito un título de libro, es que no me acuerdo del autor ahorita, pero el título del libro se llama Una nación de borregos, que correspondía título, sí, al análisis de ese acuerdo. Comportamiento político-social de los Estados Unidos, de la gente. Sí. Y siguen igual, para muchos efectos. Sí, así es. Ahora, las encuestas estas que ahora ya son un poco menos desalentadoras, digamos, ya casi muestran que es imposible. Yo creo que ya muestran la imposibilidad que él gane. Aún así, lo mantienen alrededor del 40%, ¿verdad? Sí, claro, no ha bajado. O sea que es un contingente electoral enorme, muy grande. En Costa Rica, un partido que se haya asegurado el 40% tiene hasta posibilidades de segunda. Hasta don Oscar se lo decía. Claro. Sí, fue lo que con un 40, más o menos 40% fue que Oscar Arias llegó a la presidencia. Sí, claro. Con 40 pasadito apenas. Por eso. Sí, así fue. Entonces no es así como para decir qué alentador el panorama. Yo creo que es tremendo. Bueno, pero bueno, pasamos de Nicaragua a Estados Unidos. Es que hay, como decía mi profesor, hay parecideces. Parecideces. Sí. De veras, a mí me ha dado pena ajena, porque la verdad es que uno no tiene por qué. Pero cuando uno vivió allá y conoció esa clase que no es media, es una clase pseudo media, un poco hacia arriba, que es lo más ignorante que he conocido yo, y que son, chica, dice uno, pero ¿cómo va a ser? Y este país, claro, tiene una clase intelectual muy buena, pero no es la mayoría. Ahora, es muy difícil. Es triste, porque de ahí... Casi que cualquier país que uno coja, de los grandes, de los países que tienen historia, porque uno va a decir, bueno, Moldavia no, pero cojamos a Alemania, y ahí no cayó en la trampa. Por eso. Sí, es que de veras. Cuando vamos a eso y usted coja la confesión, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De Jardin, el escritor que habla de cómo su abuelo fue jefe de gabinete de Pétain. Y realmente había una parte de la intelectualidad francesa colaborando asquerosamente con los nazis en la deportación de judíos. Claro. Auschwitz y todo eso. Dividieron el país. Y era Francia, ¿verdad? Bueno, era una raíz histórica, porque incluso muchos de esos y hasta grupos de izquierda franceses eran colonialistas en el buen sentido de la palabra, en términos de Francia como nación. Cuando se desarrollan las guerras de liberación nacional en las colonias francesas, costó mucho que la izquierda admitiera la posibilidad de la liberación de las colonias. Fueron los argelinos los que obligaron a los franceses con el terrorismo llevado a Francia para llamar la atención, nada más, porque fue un terrorismo para llamar la atención del problema colonial. Fue durísimo eso. Es más, hubo un líder, un general ahí tremendo, argelino. Salán. Sí. Hay un antecedente. Lo puso en jaque. Hay un antecedente francés muy serio, del que hablamos poco, pero nos concierne, pues está muy cercano. Cuando Haití se independizó, sus dirigentes mostraban una gran, digamos, un afecto por la corona española. Y la pregunta
que uno sería, ¿y cómo es eso? Como la República de los Esclavos, ex esclavos, digamos. La razón por la cual eso ocurrió es la siguiente. Ellos habían tenido expectativas bastante alentadoras con la monarquía francesa antes de la Revolución, porque se estaban dando algunos procesos de la ilustración ahí que les daban esperanza. Cuando vino la Revolución Francesa, ellos esperaron que eso fuera ya la posibilidad de ellos de... La culminación. Y resulta que más bien fue la República Francesa la que asesinó a Toussaint Louverture, que quiso volver a implantar la esclavitud en Haití. Así es. La República, la salida de la Revolución. Tenemos que aterrizar hay que sobre aterrizar. la República. ¿De dónde?